Bueno, primero quería agradecer aquí al Instituto el que me haya invitado, especialmente quizá a Raquel, que fue la que me invitó como tal y que además se ha prestado a dar una de las sesiones, ¿no? Con lo cual estoy muy agradecido a su invitación y a que haya dado la primera sesión, ¿no? Entonces, ayer, ¿cuántos estuvisteis en la sesión de ayer, más o menos? La mitad, no, bastante más de la mitad. Entonces, ayer Raquel, estuve viendo las transparencias que preparó y entonces estuvo hablando de la inteligencia artificial, vamos a decirlo así, tradicional, ¿no? Que se utiliza para tomar decisiones, para predecir, cosas de este estilo. Entonces, en esta charla de hoy quiero hablar de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, el esquema de la presentación que voy a dar va a ser el siguiente. Primero, contar un poquito de la historia de la inteligencia artificial generativa, qué tipos de inteligencia artificial generativa hay y cuáles son sus aplicaciones, cuáles son los fundamentos técnicos, pero aquí hablaré muy poquito, porque si lo de ayer de Raquel os pudo parecer arduo, pues esto todavía más, ¿no? Entonces, por aquí pasaré rápido. ¿Cuáles son las empresas líderes y cuáles son los desafíos, las limitaciones y el futuro de la inteligencia artificial generativa? He dejado fuera de intento todos los aspectos éticos que probablemente son la parte más interesante de la inteligencia artificial, que es lo que comentaré mañana, ¿de acuerdo? Entonces, hoy hablaré sustancialmente de esto. Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Entonces, sustancialmente, la inteligencia artificial generativa es capaz de crear contenido nuevo y original, ¿de acuerdo? Tú a una inteligencia artificial generativa le puedes pedir que ejemplos que vamos a ver, que te escriba un soneto, pues te lo escribe, sobre la marcha. Que te escriba, una vez en una charla que di, esta misma charla la di hace unos meses, y uno de los asistentes me dijo, pues le pedí que me escribiera un final diferente del Quijote en el que Don Quijote no muriera, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, escribió un final alternativo a Don Quijote y, perdón si he hecho spoiler a alguno, pero no, pero pues hizo una... Y además el estilo tenía cierto aire cervantino, vamos a decirlo así. Se le puede pedir que dibuje, por ejemplo, una de las cosas que pedí, que dibuje una acuarela del seminario de San Sebastián. Hace lo que puede, ¿vale? Pero te dibuja una acuarela y de un edificio que tiene un aire con el seminario de San Sebastián. Le puedes pedir que te haga un vídeo, como veremos. Le puedes pedir que te haga un montón de cosas. Entonces, la inteligencia artificial generativa lo que hace es crear contenido nuevo. ¿Cómo funciona? ¿No? Sustancialmente funciona a partir de muchísimos datos y pongo aquí capacidad de generar contenido similar pero único. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú buscas ese soneto que después os enseñaré en Internet, ese soneto no existe. Es un soneto nuevo, ¿de acuerdo? No existe. Lo que ocurre es que está basado en el conocimiento que tiene, ¿de acuerdo? Hay veces que a la inteligencia artificial, de forma despectiva, a la inteligencia artificial generativa le llaman loros repetidores, ¿no? Que lo único que hacen es repetirte lo que ya está en Internet. No anda muy lejos de la verdad eso, pero bueno, por lo menos yo lo encuentro utilísimo, ¿no? En mi trabajo me sirve muchísimo la inteligencia artificial generativa. Y después, si esta misma charla lo hubiera dado hace un año, no diría el tercer punto, lo de la versatilidad en el tipo de salida. Texto, imagen, audio, vídeo. Ahora mismo las inteligencias artificiales generativas son
multimodales. Multimodales significa que pueden generar todo tipo de datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial con lo que contó Raquel ayer? Que normalmente la inteligencia artificial tradicional se utiliza para hacer predicciones, ¿no? Por ejemplo, tú le das una foto de un perro y esa inteligencia artificial ve eso, ve la foto y te dice que es un perro, o que es un gato, o que es tal o tal animal. Y entonces tú lo que haces es y te devuelve pues la probabilidad de que sea tal animal o tal otro. O puedes decir, predecir cuál es la probabilidad de que esta persona no me devuelva el crédito, que eso lo hacen los bancos ahora mismo, ¿no? El ver con los datos que tienes cuál es la probabilidad de que no me devuelvan el crédito. Y en función de ese riesgo voy a poner una tasa de interés u otro. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial generativa no predice, no decide. Lo que hace es generar contenido, ¿de acuerdo? Hace cosas nuevas. ¿Me he explicado más o menos hasta ahora? Vale. Entonces, el camino hasta la inteligencia artificial generativa, el test de Turing, no sé si os suena, es un matemático inglés que se llamaba Alan Turing. Hay una película que se llama Enigma, en la que él es capaz de descifrar los códigos que utilizaban los animales, lo siento, los alemanes, no los animales, los códigos el código que utilizaban los alemanes para cifrar las comunicaciones que hacían entre ellos. Entonces él era un matemático muy bueno, especialista en criptografía, y consiguió desentrañar Enigma, que era la máquina que utilizaban los alemanes para codificar sus códigos. Entonces, Alan Turing fue precisamente el primero que describió cómo debería funcionar un ordenador y cuáles son las operaciones básicas que debería hacer un ordenador. Entonces, con esas operaciones básicas, eso se mantiene hasta ahora. Es decir, cualquier ordenador se puede reducir a una máquina de Turing, lo único que funcionando muchas de ellas en paralelo. Entonces, Alan Turing, una de las cosas que habló fue también de la inteligencia artificial, es decir, ese ordenador, mini ordenador que él proponía, pensaba que en un futuro quizá pudiera ser una inteligencia artificial. Dejo lo de inteligencia, lo voy a poner con un asterisco entrecomillado, porque a saber lo que significa inteligencia, ¿no? O hay que matizar muy mucho qué es lo que significa inteligencia artificial, pero en eso entraré más mañana. Entonces, él lo que propuso era el test de Turing. Entonces, el test que él propuso era: tú te pones a interactuar con una inteligencia artificial y si eres incapaz de distinguir esa inteligencia artificial de una persona, entonces es una inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, hace unos días apareció en los periódicos anteayer, ¿no? Hace unos días la última versión de ChatGPT. Bueno, me imagino que todos os suena que es ChatGPT. No. Suena, pero no sé eso. Pero no sabéis lo que es. Vale. Entonces, primero voy a decir, WhatsApp sí, ¿no? Sí, no, vale. Entonces, digamos que ChatGPT es una especie de WhatsApp, pero con quien estás hablando es con un ordenador. Entonces, el ordenador sabe absolutamente de todo y es capaz de darte respuestas certeras, rápidamente, de cualquier tema que le preguntes. Entonces, eso es lo que hace ChatGPT. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que le puedes pedir a ChatGPT es: escríbeme un soneto sobre la inteligencia artificial, y sobre la marcha, ¡pum!, te lo hace. ¿Qué opinas de la situación económica mundial ahora mismo? Y te da un análisis bastante razonable de cuál es la situación económica mundial. Entonces, esto sería
el ChatGPT es en realidad una marca de lo que se llaman chatbots, ¿de acuerdo? Robots que chatean, ¿de acuerdo? Entonces, ChatGPT es uno de esos chatbots. Sustancialmente, ChatGPT es una inteligencia artificial generativa que lo que genera es texto a partir de lo que tú le dices en el chat. Cierro el paréntesis. Entonces, estábamos con el test de Turing. Entonces, retomo el hilo. Hace 3 días salió en los periódicos que ChatGPT, la última versión que tiene, la 4o, ha conseguido superar el test de Turing. ¿Qué significa eso? Que se le dio a un montón de personas respuestas de una persona y respuestas de ChatGPT. Y no fueron capaces de distinguir cuáles las había escrito ChatGPT y cuáles las había escrito una persona. O sea, ahora mismo ChatGPT puede escribir texto indistinguible del de una persona, pero mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, después, el primer chatbot de estos, del estilo de ChatGPT, fue uno que se llama Elisa, en 1966. Era un desastre, ¿eh? O sea, a cualquier cosa la llamaban chatbot por aquel entonces, ¿no? También hay que pensar que esto es hace casi 60 años, ¿no? Entonces, cuando hice el proyecto fin de carrera, en 1994, utilicé cosas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese momento, la inteligencia artificial, este tipo de cosas, las redes neuronales estaban como de capa caída porque habían salido otras metodologías que parecía que funcionaban mejor, ¿no? Pero después, al finales de los 90, volvieron a retomar fuerza. Y ahora mismo es lo que más se utiliza, ¿no? Las metodologías que más se utilizan programando los ordenadores. No me voy a meter aquí porque además es muy fácil que me meta en asuntos complicados, ¿no? Pero bueno, en 2014 aparece una nueva forma de analizar los datos, que son las redes generativas antagónicas, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es una red generativa antagónica? Bueno, pues en realidad no es una red neuronal, o sea, no es una inteligencia artificial, sino 2 inteligencias artificiales que están jugando entre sí. Una juega a generar, por ejemplo, un texto, y otra a decir si lo ha hecho ella, la red neuronal, o es un texto generado, o es un texto humano. Y las 2 se van entrenando, hasta que al final la red neuronal que genera el texto es capaz de hacerlo también, que la otra no es capaz de distinguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa forma de entrenar los datos con las redes neuronales generativas antagónicas ha sido muy eficaz para conseguir hacer la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, otra aplicación que hemos utilizado es en jugar al ajedrez. Entonces, hay un programa de ajedrez que se llama AlphaZero, en el cual lo único que se le dijo a la red neuronal eran las reglas del ajedrez. Cómo se mueve el peón, las reglas del ajedrez. Cómo se mueve el peón, cómo se mueven las distintas fichas, cuando se produce un mate, o sea, cuando vence cada uno de los jugadores, o cuando se produce tablas. Lo único que se le contó fue eso. Y empezó a jugar entre sí. Dos redes neuronales empezaban a jugar entre sí y se iban entrenando, jugando cada vez mejor. Después de jugar millones de partidas, ya jugaban mejor que cualquier persona. Y después de jugar unos cuantos de millones de partidas más, consiguieron jugar mejor que el mejor programa de ordenador desarrollado hasta entonces para jugar al ajedrez. Y ahora mismo juega mejor
que cualquier programa de ordenador que se ha desarrollado hasta ahora. Y no se le enseñó nada, las reglas, solo eso. Exactamente. Entonces, AlphaZero era el programa y el mejor programa de ordenador era Stockfish, y lo vapuleó. O sea, no es que lo ganara, no, o sea, a esos niveles, normalmente de 100 partidas, pues puede ser prácticamente todas son tablas, alguna que gana un sistema y otra que gana el otro. Bueno, pues en este caso, la mayoría fueron tablas. Stockfish no ganó ni una sola vez y el resto y todas las que no fueron tablas las ganó AlphaZero, y fue un porcentaje alto, sin haberle enseñado nada, solo a mover las fichas, pero aprendió sola. Y más que un ser humano, gana más que un ser humano. Eso por supuesto. Eso por supuesto. O sea, hay una forma de evaluar la calidad de un jugador de ajedrez que es la puntuación ELO, E-L-O, que es debido al inventor, que era un húngaro que se apellidaba así, ELO. Entonces, sustancialmente, lo que hace la puntuación ELO, dependiendo de cuál sea tu puntuación y cuál sea la puntuación de tu contrario, si tú ganas a un adversario que tiene una puntuación ELO muy buena, subes mucho. Si pierdes con uno que tiene una puntuación ELO muy mala, bajas mucho. Y entonces con eso cada uno se va poniendo, por decirlo así, en su sitio. No sé si me he explicado más o menos. Entonces, una diferencia de 100 puntos ELO, o sea, si, por ejemplo, yo al ajedrez tengo 1800 puntos ELO, ¿no? Pues si yo juego con uno que tiene 1900 puntos ELO, más o menos de 10 partidas, él me gana 9 y yo le gano 1. ¿Vale? Al contrario, con uno de 1700 ELO, de 10 partidas yo le gano 9 y él me gana 1. Más o menos. Bueno, pues el jugador ahora mismo, el jugador Magnus Carlsen, que es el que mejor él lo tiene ahora mismo, anda por 2800. Stockfish anda por 3700 y AlphaZero por encima. ¿De acuerdo? O sea, Stockfish juega 100 partidas con Magnus Carlsen y le gana las 100. Le gana las 100 al mejor jugador de la historia de ajedrez. Entonces, en ese campo juegan... No hay color, pero bueno, me he enrollado. Vale, y después, bueno, pues aquí en 2017 apareció entre comillas, como un descubrimiento de una forma de analizar los datos que lo descubrieron el laboratorio de inteligencia artificial que tiene Google, que era especialmente eficaz y daba resultados especialmente buenos. Gran parte del avance que tenemos en inteligencia artificial ahora es debido a esto que se llama aquí, esto que aparece aquí, los transformadores. Se descubrió en 2017 y eso ha supuesto una auténtica revolución dentro de todo el campo de la inteligencia artificial. ¿Vale? Bien. Continúo. A ver dónde dejo el mando. Aquí. ¿Vale? Bueno, ¿por qué ahora? ¿No? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual la inteligencia artificial la tenemos ahora y no hace unos años y no dentro de unos años? Bueno, pues sustancialmente por 3 cosas. Mejores ordenadores, mejor forma de analizar los datos y muchísimos más datos. Esas son, digamos, la tormenta perfecta que ha provocado que la inteligencia artificial haya tenido esta explosión en los últimos años. Entonces, el hardware. Aquí aparecen unos numeritos que no me voy a meter yo con ellos, pero ¿sabéis cuál es la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo? Nvidia. No, Nvidia, lo has dicho.
Lo has dicho perfectamente, Nvidia, ¿no? Nvidia. Y no sé si os suena lo que hace esta empresa, ¿vale? Entonces, Nvidia obviamente hace chips, ¿no? Aquí tenemos que Nvidia está haciendo un chip, ¿vale? ¿Y cuál es la gracia de estos chips? Bueno, pues Nvidia es una empresa que salió haciendo chips especiales para juegos, ¿vale? Especiales para juegos. De tal forma que tú conseguías que en la pantalla del ordenador aparecieran gráficos tremendamente realistas, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir que esos gráficos fueran así de realistas, normalmente un ordenador dentro tiene el procesador, que a su vez tiene unos cuantos procesadores, ¿no? Dependiendo de lo bueno que sea, un ordenador puede tener, por decirlo así, como 4 cerebros dentro, 4 unidades de cómputo, ¿no? 8 unidades de cómputo si es muy bueno. En lugar de tener 4 u 8 unidades de cómputo, estos chips para los juegos de Nvidia tienen miles, ¿vale? Tienen, por ejemplo, 1500 unidades de cómputo. Cada una de ellas no es tan potente como la de un ordenador, pero son 1000. Si consigues programar las cosas de tal forma que las 1000 estén haciendo cuentas, puedes conseguir que una tarjeta gráfica haga las cuentas mucho más rápido que un ordenador. En el ordenador que tengo yo, tengo un ordenador, claro, me dedico a esto, pues tengo un ordenador con una tarjeta gráfica buena y un procesador bueno. La tarjeta gráfica, las cuentas las hace 200 veces más rápida que el ordenador. Es decir, mi ordenador, si le quitara la tarjeta gráfica, sería 200 veces más lento. Ese es el punto clave, ¿vale? Entonces, el hardware, los de Nvidia han desarrollado unos procesadores que son capaces de hacer cuentas a una velocidad que no se conocía hasta ahora. Y además han hecho otra cosa más, porque hay otra empresa que se llama AMD, similar a Intel, que también hace tarjetas gráficas de este estilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial entre Nvidia y AMD? Que Nvidia se ha centrado mucho en inteligencia artificial y da software. O sea, si quieres trabajar en inteligencia artificial, solo puedes utilizar Nvidia. Tiene un monopolio de hecho. No puedes utilizar otra tarjeta gráfica que no sea la suya. Porque si utilizas una tarjeta gráfica que no sea Nvidia, el tiempo de desarrollo de código, de programar el código, se va a multiplicar por 20, sin exagerar. Total, que todo el mundo usa Nvidia. Esa situación de monopolio global que tiene Nvidia ha hecho que sea la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, más que Microsoft, más que Apple, más que Google, más que Meta, más que la General Motors, más que Toyota, más que Volkswagen. Nvidia está por delante de todas ellas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ChatGPT, ahí he puesto ChatGPT 4, no. ChatGPT 3.5 tenía 175.000 millones de parámetros que ajustar. ChatGPT 4 tiene aproximadamente 2 millones de parámetros que ajustar. ¿De acuerdo? Son muchos parámetros a ajustar. Entonces necesitas una potencia de cálculo absolutamente tremenda, que te lo dan las GPUs. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, ¿por qué ahora? Porque tenemos las GPUs, porque tenemos el hardware. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué ahora? Porque tenemos el software, porque ha habido gente en los laboratorios de inteligencia artificial de universidades y de grandes empresas que han desarrollado nuevas metodologías para hacer el análisis de los datos que no se conocían antes. Entonces, ha habido, por decirlo así, como dos eventos en la historia de la inteligencia artificial que han supuesto un antes y un después. La primera sería las redes neuronales, el aprendizaje profundo, en inglés se llama deep learning, el aprendizaje profundo que sobre todo ha funcionado muy bien en imágenes. Antes del aprendizaje profundo, es de 2011, aunque se
extendió sobre todo en 2014. Antes del aprendizaje profundo, digamos que tú le dabas a un sistema de inteligencia artificial una imagen y los resultados que conseguía una persona eran muchísimo mejores que los que conseguía un ordenador. Después del aprendizaje profundo, ahora mismo los resultados por ordenador llegaron a ser iguales o mejores que los de una persona. O sea, con el aprendizaje profundo se fue capaz de interpretar muchísimo mejor las imágenes que antes de conocerse esto. Y después, por otro lado, en 2017, el laboratorio de inteligencia artificial de Google, DeepMind, descubrió una tecnología, descubrió una forma de analizar los datos que lo llamaron los transformers, ¿no? Entonces, eso es lo que en último término, ChatGPT existe gracias a los transformers. Todos los chatbots que tenemos ahora se basan de una forma u otra en ese artículo. En el artículo que describió los transformers. Es un artículo que se llama Attention is all you need. Todo lo que necesitas es atención. Tiene decenas de miles de citas ese artículo ahora mismo. Y prácticamente todas las estructuras de inteligencia artificial que se utilizan ahora mismo en inteligencia artificial generativa se basan en ese artículo, que es de 2017. ¿Por qué, entonces, por qué ha salido ahora? Porque es que antes no sabíamos hacerlo. Fue en 2017 cuando apareció este artículo. Y una vez que se ha aplicado, ya consigues potencia de cómputo, consigues dinero para tener los ordenadores y en 2022, 5 años después, sale el ChatGPT. ¿Alguna duda? Voy a explicar brevísimamente lo que es lo de los transformers, ¿no? En los transformers, lo que pasa es que, claro, tengo que... A ver, digamos, sustancialmente un transformer está formado por 3 matrices, ¿no? Que es la matriz de consulta, que se llama matriz Q, la matriz clave, que es la matriz K, y los valores de salida. Entonces, tú puedes considerar que tú a un transformer le metes tu query, tu pregunta, ¿de acuerdo? Le metes tu pregunta. Entonces, miras tu pregunta a ver, digamos que de la matriz de llaves, ¿a quién se parece? ¿De acuerdo? Entonces, mi pregunta se parece a esta y esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, coges esas dos, dices, se parecen a estas 3 y dices, vale, ¿y estas 3 qué valores tienen? Las que te dan la matriz V. ¿De acuerdo? Entonces, el transformer es el softmax de Q transpuesta por Q, todo ello dividido por la raíz cuadrada del número de parámetros, multiplicado por el valor. ¿Vale? Así es como funciona un transformer por dentro. Entonces, cuando te metes en ese campo, te das cuenta de la flexibilidad que tiene un transformer. Porque el hecho de que tú le puedes dar cualquier valor, dices, tú entras con estos valores y sales con valores muy distintos. Entonces te da una flexibilidad enorme para conseguir resultados a partir de una entrada. Bueno, voy a decir otra cosa más, aunque se haya ido. Sí, no lo diría, hombre, que voy a decir otra cosa más, que la gran ventaja que tienen los transformers frente a las otras arquitecturas que ha contado él antes es que se prestan muy bien a hacer las cuentas en paralelo. Es decir, si tú en lugar de una tarjeta gráfica tienes 1000 tarjetas gráficas, tú puedes poner las 1000 tarjetas gráficas a aprender utilizando lo de transformers. Sin embargo, con las otras arquitecturas que él ha mencionado, no puedes. Tienes que esperar a que ésta aprenda para entrenar la siguiente y entonces estarían todas mirando a ver que acabe de aprender la primera. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que los transformers se puedan entrenar de forma masivamente paralela es lo que ha permitido que si tienes dinero para pagar potencia de cálculo, puedas hacerlo
todo lo rápido que quieres, con tal de que pongas más tarjetas gráficas. Esa es la diferencia sustancial que ha aportado también los Transformers. Y después, lo de la importancia del contexto, ahora después contaré una pequeña broma sobre eso. Vale. Bueno, y después el otro motivo es el acceso a datos, ¿no? Nunca hemos tenido tantos datos como ahora. Las empresas de redes sociales, los bancos, ¿no? Si miráis en Google, si en Google tecleáis myaccount.google.com, eso te dice todo lo que sabe Google sobre ti. ¿Vale? MYACCOUNT. MYACCOUNT.google.com. NT. Sí. Eso te dice todo lo que sabe Google sobre ti. Si entráis ahí, veréis que Google sabe, por ejemplo, dónde habéis estado, en qué restaurantes, en qué ciudades, en qué viajes habéis hecho. Sabe vuestro historial de navegación y sabe, por ejemplo, el historial de vuestros vídeos. Vale. Veréis, viendo el historial de vuestros vídeos... ¿Solamente diciendo eso? Sí. ¿Tengo que darle una clave? No. Con eso entras y si estás en tu cuenta, te lo va a decir. ¿Vale? Entonces, simplemente uno ve los vídeos que has visto y, vamos, o sea, no hace falta inteligencia artificial para saber a qué partido votas. ¿A qué partido votas? Pero no hace falta inteligencia artificial. Con sumar 2 y 2 ya sale. O sea, tú miras tu historial, miras qué periódicos lees, qué tal, y ya está. Este vota... ¿Preguntar incluso a qué partido voy a votar el próximo tal? Sí, probablemente sí. Otra cosa es que a Google probablemente le importa muy poco a qué partido votes. Pero puede haber empresas a las que sí les interese, o partidos políticos a los que sí les interese. Entonces, de ahí la importancia también de los datos. Entonces, ahora mismo, datos, o sea, ¿qué es lo que sabe? Pues esto es lo que sabe Google de nosotros, pero probablemente el gobierno sepa todavía más de nosotros que Google. Entonces, el hecho de tener tantísimos datos es lo que permite generar todas estas aplicaciones. La cantidad de imágenes que tenemos en Internet, la cantidad de vídeos que tenemos en Internet, o sea, nunca ha habido una cantidad de datos tan grande como para entrenar los modelos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿para qué se usa la inteligencia artificial? Entonces, aquí he puesto generación de texto, generación de imágenes, generación de audio y música, generación de vídeo y otras aplicaciones. ¿Vale? Generación de texto. Lo que he dicho antes. Bueno, por cierto, hay una página web que se llama así, There is an Artificial Intelligence for That, donde tú puedes decir la aplicación que quieres y te busca la aplicación de inteligencia artificial que mejor se adapta a tus necesidades. ¿No? Pues, por ejemplo, quiero dar una foto de un problema de matemáticas y que me devuelva la solución, que los hay. Pues hay una página web donde tú sacas una foto del problema de matemáticas y te saca la solución. O de geometría, o sea, es asombroso. Entonces, tienes información de todo tipo. Aquí, en esta página web está muy bien. Entonces, ahora mismo, como veis, tiene 13.000 inteligencias artificiales diferentes, catalogadas en distintas tareas, etcétera. ¿Vale? Y puedes buscar a ver qué es lo que quieres. Bueno, generación de texto, ¿no? Pues lo que he dicho antes, lo de los chatbots, ¿no? O asistentes virtuales, ¿no? Alexa, ponme una cita con no sé cuántos, ¿no? Y entonces Alexa te pone una cita con el médico a tal hora en tu calendario. Eso sería un asistente virtual. El chatbot es lo que he comentado antes. Hay un vídeo, no lo tengo aquí. No lo tengo aquí.
hay un vídeo del año 2008, que ya ha llovido desde entonces, en el que el asistente virtual de Google llama a una peluquería pidiendo hora para una persona. Y es muy divertido porque la peluquera no se entera de que es un asistente virtual y efectivamente le da hora para la peluquería. Y esto es de 2008, ¿eh? O sea que hace tiempo ya de esto. Entonces, escritura creativa, ¿no? Entonces, Alexa no, ChatGPT, escribe un soneto con loas a la inteligencia artificial. No, esto lo hice ayer, ¿vale? Entonces, pues escribió este soneto bastante malo, pero soneto, con loas a la inteligencia artificial. Dice, en la vastedad de datos infinita, donde el saber humano se alza en duelo, la inteligencia artificial en vuelo surca el cielo de la mente bendita. Con algoritmos, su esencia escrita, procesa el cosmos, descifra el anhelo, desata enigmas como un fino velo y el futuro en sus manos nos invita. Y sigue. Ha escrito un soneto con loas a la inteligencia artificial. Pero igual que le preguntas esta tontería, le puedes preguntar cosas realmente complicadas. Y te la resuelve bien. Alabanzas. Bueno, entonces esto... perdón, ¿cómo se llama el que ha hecho la pregunta antes? Iván. Vale, pues esto va dedicado a Iván. Porque ha mencionado Iván antes que los transformers son muy hábiles encontrando el contexto, ¿no? Es decir, en un transformer, comparado con otras metodologías que se utilizaban antes, el transformer es capaz de identificar bien de qué estamos hablando. Y en función de ese contexto da una respuesta u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el típico de me senté en el banco, pues puede ser un banco de sentarse o un banco de sacar dinero, ¿no? Pues dependiendo del contexto puede ser unas cosas u otras. El poner este texto a probablemente el mejor traductor de Internet que hay ahora mismo, que se llama DeepL, ¿vale? Es un traductor estupendo. Me decidí y dije a la camarera, ¿cuándo libras? Y ella me respondió, libro los sábados. Traducción que me propone. I made up my mind and said to the waitress, hasta ahí bien. When do you pound? And she replied, I book on Saturdays. Vamos, o sea, de lleno, mete la pata hasta el fondo, ¿no? When do you pound? And I book on Saturdays. Una memez del estilo del goma espuma inglés. Y esto con el mejor traductor de Internet que hay, DeepL. Ahora mismo, si esta misma pregunta se la hacéis a DeepL, no sale esto. Ahora lo traduce bien. Pero cuando lo hice, hace un año, salía así, ¿vale? O sea, esto es una captura de pantalla. Lo mismo se lo pregunté a ChatGPT, ¿de acuerdo? ¿Puedes traducir esta conversación entre el cliente y la camarera? Me decidí y le dije a la camarera, ¿cuándo libras? Y ella me respondió, libro los sábados. I made up my mind and said to the waitress, when do you finish your shift? And she replied, I finish on Saturdays. Impecable. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que es que además la gracia que tiene ChatGPT es que no se le ha entrenado para traducir. Ha aprendido a traducir él solo. O sea, tú le has entrenado con Internet y ha aprendido a traducir él solo. No es un programa de traducción, es un programa de uso general. Y es un chatbot que sabe de todo, entre otras cosas, idiomas. ¿De acuerdo? Y además sabe idiomas, en algunos casos, mejor que un traductor de idiomas enfocado solo en traducir idiomas. ¿Vale? Entonces, ChatGPT pues, se puede hacer para traducir de texto, habla en tiempo real,
En el Instituto de Tecnología de Massachusetts hay una ciudad al norte del Líbano que tenía una lengua similar al hebreo, pero ya perdida, el hungárico se llama. Entonces, para el hungárico no hay piedra de Rosetta donde aparezcan el mismo texto traducido en varios idiomas, ¿vale? Bueno, pues utilizando la información de los lenguajes de zonas adyacentes, una inteligencia artificial fue capaz de traducir el hungárico a ver qué es lo que decía esa piedra en hungárico, ¿de acuerdo? Que no se sabía lo que decía. Y después después del análisis es capaz de traducirlo, sabiendo pues bueno, que es un dialecto que tiene aires pues con lenguas semíticas que hay con el hebreo, con el árabe, tal, con lenguas de por allí, pues fue capaz de hacer una traducción. También otra de las cosas que sacó este modelo de lenguaje era, por ejemplo, una de las dudas que hay es si el origen del euskera es el antiguo ibero, ¿no? O sea, que antes de que vinieran aquí los romanos, lo que se hablaba en ibero en realidad era euskera, ¿no? Entonces, este es uno de los posibles orígenes del euskera. Según dice este modelo, parece ser que no, o sea, que el ibero no es el antecesor del euskera, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Sin más, era por hacer un comentario. Vale, generación de imágenes, ¿no? O sea, tú le puedes pedir efectivamente a ChatGPT una parte que se llama DALL-E que te genere imágenes, bueno, a ChatGPT o cualquier otro. Utiliza las redes generativas antagónicas que he comentado antes, ¿no? Lo de generas una imagen, el otro dice, no, esta es de mentira, bueno, te la genera mejor, ¿no? Y te va haciendo cosas hasta que al final genera imágenes que son muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, esto hace pequeñas maravillas, ¿no? Estoy aquí, me hizo gracia porque me sirve como ejemplo de alucinación, ¿vale? Hay veces que a las inteligencias artificiales no devuelven lo que tú pretendías que devolvieran, ¿de acuerdo? Y te dan resultados que no tienen nada que ver con lo que le has pedido. Nada que ver. Y eso en inglés lo llaman alucinar. Quizá en castellano sería más bien desvariar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aprovechando que daba el curso aquí, le pedí, genera una imagen realista en acuarela del seminario de San Sebastián, ¿vale? Y me hizo eso. Y además me lo intenta justificar, ¿no? Aquí está una imagen en acuarela realista del seminario inspirado por elementos arquitectónicos clásicos, incluye la base, una cúpula, un no sé qué. Dice, ¿pero qué me estás contando aquí? Pero si mi sobrina de 3 años lo hace mejor, ¿no? Entonces, bueno, después ya he comprobado que es que estaba un poco saturado ayer ChatGPT y entonces las imágenes no era capaz de generarlas bien. Lo repetí en una versión de pago, que creo que no he puesto aquí la imagen, y hizo algo que sí, era una acuarela de un edificio que tenía un aire con el seminario de San Sebastián. Y sí que era una acuarela y estaba bonito, ¿no? Pero me hizo gracia que empieza esto, es sí, súper realista, ¿no? El hacer lo que llaman super resolución. No sé si distinguís, ¿no? Pero a la izquierda el perro tiene unos píxeles como puños, ¿no? Entonces, utilizando inteligencia artificial, tú puedes hacer una super resolución y entonces, si miráis, por ejemplo, las hojas, pues se ven como hojas. Y aquí es una especie de Lego, ¿no? Que no se ve nada. Entonces, se puede utilizar como tú tienes un catálogo enorme de imágenes, tú sabes cómo son las hojas.
Y entonces lo que hace es reconstruir las hojas a partir de los píxeles gordos de la imagen de la derecha. A eso se le llama superresolución. Hay una técnica parecida en vídeo que lo que te hace es generar imágenes con el frame rate, o sea, la tasa de fotogramas, en lugar de 24 fotogramas por segundo, te puede hacer 200 fotogramas por segundo, interpolando cada uno de los fotogramas, y entonces te da una imagen en cámara lenta que es perfecta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo ahora con inteligencia artificial. Este es un cuadro conocido, ¿no? Noche estrellada, de Van Gogh, y este es el sitio donde yo trabajo, ¿no? Esta es la Escuela de Ingenieros de San Sebastián. Y entonces lo que le pedí fue que me pintara la Escuela de Ingenieros de San Sebastián con el estilo de Noche estrellada, ¿no? Entonces, pues efectivamente me pinta la Escuela de Ingenieros de San Sebastián con el estilo de Noche estrellada, ¿no? Generación de vídeo. Tú le puedes pedir que te genere un vídeo de lo que quieras. He puesto aquí un par de ejemplos. Bueno, aquí el problema, tienes varios desafíos. Lo primero, el que dijo que una imagen vale más que 1000 palabras no tenía ni idea de teoría de la información. O sea, una imagen vale mucho más que 1000 palabras. O sea, guardar una imagen requiere muchísimo más espacio que guardar 1000 palabras. Y un vídeo, no digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que generar vídeos por inteligencia artificial requieren muchísimo espacio y muchísima computación. Guardar vídeos, o sea, no es lo mismo analizar una página de Wikipedia, que al final son 1000 palabras, que analizar un vídeo de YouTube de 20 minutos. O sea, los requerimientos que tienen computacionales son de varios órdenes de magnitud, o sea, 1000 veces más, 10.000 veces más. O sea, la diferencia es abismal, de hacer cuentas y también de generar los datos. Y después, cuando haces un vídeo, una cosa tiene que ir después de la otra y tiene que tener más o menos una historia, una hilazón. Entonces, todo eso hace que sea un pequeño reto para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aplicaciones, pues tenemos efectos especiales, creación de animaciones, etcétera. Bueno, entonces, este soy yo. Entonces, me grabé hablando de inteligencia artificial en el despacho. El que está detrás es Frank, mi compañero de despacho. Me grabé hablando de inteligencia artificial y subí ese vídeo a una página web en la que tú le puedes pedir que ese vídeo te lo traduzca al idioma que quieras. Te lo traduce al idioma que quieras, en principio con una voz parecida a la tuya, pero además los labios y el movimiento de tu cara está sincronizado con lo que vas diciendo en el nuevo idioma. Entonces yo aparezco aquí hablando en francés, que no tengo ni idea, ¿vale? Ni idea, no sé si alguno de vosotros sabéis francés, pero yo no. Je voulais mentionner quelques faits selon lesquels les systèmes d'intelligence artificielle peuvent avantageusement remplacer une personne dans certaines tâches, et le nombre et le type de tâches où cela se produit augmentent de plus en plus. Ce ne sont pas des robots qui mettent des vis. En général, leur vitesse d'exécution est supérieure à celle de la personne, et peuvent effectuer les tâches avec une efficacité similaire, mais à une vitesse bien plus élevée. Les progrès de l'IA ces 10 dernières années ont été spectaculaires. El changement será encore plus important a l'avenir. Sí, entonces, vamos a ver, yo creo que ahora mismo no está suficientemente avanzado como para doblar una película. ¿Hay alguna página web, o sea, algún ejemplo, no donde hice este, sino en otro ejemplo, en el que ponían un ejemplo de una película en la que yo creo que era Historias de Filadelfia, ¿no? Que está ahí Catherine Hepburn y Gregory... No, ¿cómo se llama bueno, da igual. Entonces aparecen 3 personas hablando y van doblando a las 3 personas
cada una con voz de hombre, de mujer, de tal. Y todo eso lo hace automáticamente la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que creo que hoy por hoy la inteligencia artificial no es capaz de hacer las inflexiones que te da un actor de doblaje. No es capaz de hacerlas. Pero, por ejemplo, ahora mismo yo tengo grabada toda una serie de vídeos de aplicación de inteligencia artificial en la medicina y traducir esos vídeos al inglés o al francés. Al inglés pues lo podría hacer yo, pero no lo voy a hacer. O sea, es que paso esto y ya está, y otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tardó ese vídeo? Ese vídeo es un vídeo, como veis, de unos 40 segundos más o menos. Yo lo subí y lo tenía listo al día siguiente. Es probable que sí, porque hice una versión que no era de pago. Si hubiera sido una versión de pago, quizá hubiera sido más rápido, pero no es en tiempo real. O sea, no es que lo subas e inmediatamente lo tienes. No, tiene un tiempo de proceso más o menos largo. Calculo yo que sería al menos de una hora, una cosa así. Pero es que me da igual. O sea, en una hora tienes traducido... Bueno, un amigo mío, cuando vio esto, está haciendo ahora una estancia en Londres y su compañero es indio, ¿no? Entonces le saludó en hindi. Entonces, claro, su compañero se quedó asombrado y dice, pero bueno, es que hablas en hindi mejor que yo. Dice, bueno, va, intenta un poquito y tal, no, como en broma, ¿no? Bien. Le dije más cosas de generación de vídeo. Le he puesto, hazme en una inteligencia artificial, le dice, hazme un vídeo hazme un vídeo en el que hable de qué interés tiene la inteligencia artificial generativa en diferentes campos y por qué es interesante conocer sobre la inteligencia artificial generativa. Le dije eso, ¿vale? Y me hizo esto. Desde la ingeniería hasta la medicina, la IA generativa está revolucionando cada campo que toca. Imagínate construir estructuras complejas con menos residuos y más precisión. Eso es la IA en acción en la ingeniería. En la medicina, la IA está rompiendo barreras, ayudando a los médicos a diagnosticar enfermedades de forma más temprana y precisa. Piensa en el impacto cultural. La IA está creando impresionantes obras de arte, componiendo música y la ciencia avanza a la velocidad de la luz gracias a las simulaciones de modelos impulsados por la IA. Y en la arquitectura, la IA está diseñando espacios innovadores que son funcionales y hermosos a la vez. Las posibilidades son infinitas y el futuro es ahora. Así que la próxima vez que escuches sobre IA generativa, recuerda, no es solo una palabra de moda. Es un punto de inflexión. Mantente atento a más avances emocionantes y sigue soñando en grande. Que no está mal para pedirle un texto, ¿no? Para decirle, hazme un texto sobre la IA generativa, pues me hizo esto. Otras aplicaciones, ¿no? Pues en publicidad, generación de eslóganes y de logotipos, le pedí que me hiciera un logotipo, lo que pasa es que el logotipo era muy flojito. No sé si el logotipo era flojito por lo que el seminario ha salido así de mal, pero el seminario, quiero decir, el dibujo que le he pedido antes de un seminario, entonces el logotipo que le he pedido era bastante flojillo. Yo creo que simplemente porque estos días ChatGPT andaba especialmente mal, ¿no? Servicio al cliente, chatbot avanzados. Un chaval, Andoni, le dirigí la tesis, trabaja en una empresa ahora de motos eléctricas. Entonces, están desarrollando en su empresa un chatbot, es decir, algo similar a ChatGPT, pero para ayudar en el mantenimiento de sus motos. La moto no me arranca. Y entonces el chatbot te va diciendo, entonces ya sabe cuál es tu moto, qué le ha pasado, tiene todos los datos históricos de la moto y te puede ir dando pistas de qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tienes que hacer con la moto. Entonces tienes un asistente virtual, por ejemplo,
Hace poco cambié de coche y entonces cuando vendí el antiguo, el nuevo todavía no lo tenía, ¿vale? Entonces, claro, yo tenía el antiguo asegurado todo el año y entonces quería transferir el seguro al nuevo, pero con pero que no me cobraran esos 3 meses, no sé cómo explicarme, ¿no? Bueno, total, que lo típico que llamas y entonces pues no se aclaran, no les aclaras, no te explicas, no te entienden. Y entonces vi que el seguro que yo tenía un chatbot. Le puse mi caso, y me dijo perfectamente todo lo que tenía que hacer. Y lo hice en un periquete. Entonces hay muchas cosas en las que los chatbots funcionan fenomenal, ¿no? Generación de informes y resúmenes, predicción de tendencias, ¿no? O sea, en todo el tema de tú le das ahora mismo, tú le das a una inteligencia artificial, le subes un PDF y le dices, dime cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora a principios de julio ha defendido el proyecto fin de máster un chaval que ha trabajado en una empresa que están utilizando inteligencia artificial generativa para ayudar en la gestión de papeleos de una empresa. En concreto, por ejemplo, tenían un gestor de currículums. Entonces, me dijo, pruébalo porque es muy bueno, tal. Perfecto. En ese momento nosotros estábamos buscando gente y tenía unos cuantos currículums. Subí esos currículums a la plataforma que ellos habían preparado, me hizo un resumen buenísimo de los currículums y me dijo cuál era la persona más adecuada para el puesto. Coincidía con lo que yo pensaba. O sea, me ahorró el trabajo. Bueno, no me lo ahorró porque ya lo había hecho, pero me lo podría haber ahorrado. O por ejemplo, otra de las cosas que tienen, tú le sacas una foto a una factura, se la pones y directamente el ordenador identifica en qué consiste la factura y lo mete en contabilidad, sin que tú tengas que teclear nada. Lo único que haces es pasarle la factura. Él sabe ya cuál es la cuenta, cuál es el importe, cuál es el IVA, cuál es el no sé qué, y te lo mete directamente en la base de datos. Ese tipo de cosas son las que tienen las que estaban haciendo en esa empresa, ¿no? Bueno, muchísimos campos, ¿no? Bueno, en salud, bueno, y desarrollo de software, esto es que es la última antes de la siguiente de transparencia. La siguiente pregunta, generación de código, o sea, ahora mismo yo programo mucho, entonces ahora mismo hay mucho código que yo no lo programo. Me he dicho a ChatGPT, hazme un código que calcule el mínimo valor de estos de aquí y después lo lee no sé qué y haga tal con él. ¡Bum! Y te lo saca directamente. No me tengo que molestar en programarlo. Entonces, ahora mismo hay Microsoft sacó un programa, el Copilot, que es un asistente para programar que es increíble. O sea, tú le das al tabulador y ¡brum!, te escribe lo que querías escribir. O sea, él intuye cuál va a ser la siguiente línea de código que quieres, le das es como el texto predictivo de un móvil, pero a lo bestia, con líneas enteras de código de ordenador y con muchísima más potencia. Entonces, ahora mismo en desarrollo de software, generación de documentación, comentar qué es lo que están haciendo cada una de las líneas del programa. O sea, yo ahora mismo en mi ordenador hago una combinación de teclas y la inteligencia artificial me genera unos comentarios diciendo qué es lo que hace cada línea de código. Casos de pruebas, identificación de vulnerabilidades, todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial generativa generando textos de forma automática. ¿Vale? Y nos vamos al descanso. A ver, entonces precisamente por la petición que me has hecho, aquí vamos a hacer una demo online de qué es lo que hace ChatGPT, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho para entrar aquí? Pongo ChatGPT y entonces directamente Google me manda aquí a ChatGPT y voy a decir empezar, ¿no? Y ya está, y empiezas, ¿no? Y ya empiezas a chatear. Este sería como el WhatsApp con ChatGPT. Entonces, no sé... Sí. Voy. A ver.
A ver, vamos a empezar desde cero. Aquí, lo que he hecho ha sido poner ChatGPT, ¿vale? Y la primera que sale, he pinchado. Y aquí, empezar. Y nada, entonces aquí tenemos nuestro... No, él te lleva directamente a este, ¿vale? Entonces, y aquí ya le podéis preguntar lo que queráis. Le preguntas escribiendo. Hay una versión para móvil en la que le preguntas hablando, ¿de acuerdo? Pero aquí le preguntas escribiendo. La versión para móvil le puedes preguntar hablando. Y entonces aquí pues te conectas, ¿no? Y entonces ahora le podemos preguntar sobre lo que queramos, ¿no? Antes, ¿quién me había preguntado? Me había preguntado tú, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la plaza de Tiananmen en 1989? Y aquí incluso te da varias respuestas para que tú elijas. En 1989, la plaza de Tiananmen en Beijing, China, fue el epicentro de protestas masivas lideradas por estudiantes, intelectuales y otros ciudadanos. Inicios de las protestas, demandas de los manifestantes, escalada de las protestas, la declaración de la ley marcial, consecuencias y reacciones internacionales, y te va explicando todo esto. Entonces, vamos a ver, por supuesto que en el chatbot de China es completamente distinto. ¿Por qué? Porque en China hay censura y en censura no se puede hablar de esto, y de hecho aquí dice, el evento sigue siendo un tema muy delicado en China, con la censura oficial sobre cualquier discusión o conmemoración de lo ocurrido, con lo cual obviamente desde luego que sí. Pero ¿cuál es la cuestión de ChatGPT y en general de todos estos motores? ChatGPT lo que te está dando, digamos que dentro de todos sus parámetros de entrenamiento, lo que ha hecho es condensar todo Internet dentro de su modelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a condensar su modelo con las características que tiene Internet. ¿Internet tiene las características generales de la población? Yo diría que no. Digamos que, sin meterme en temas políticos, pero yo creo que Internet es un poco más de izquierdas que la media de la población, Internet es un poco más ecologista que la media de la población, Internet es un poco más políticamente correcto que la media de la población. Esa es la impresión que me da a mí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso se refleja en los resultados. Creo que tampoco hay que buscar, como una especie de mano negra. No. Simplemente es que tú lo has entrenado con unos datos que tienen esos sesgos y por tanto te responde con esos mismos sesgos. Entonces la pregunta es si tiene cierta orientación política. Sí. Bien, es verdad que tú le puedes pedir que te dé los resultados con una cierta orientación política, aunque hay veces, ahora no lo sé, tampoco quiero probar, que te saca tarjetas amarillas, ¿no? O sea, cuando le pides cosas relacionadas, por ejemplo, dame instrucciones para construir una bomba, pues eso seguro que no te las da, ¿vale? Seguro que no te las da. Incluso cuando le pides cosas, temas un poco controvertidos, te saca una tarjeta amarilla y te dice que no, que a eso no te va a responder. Vale, entonces vamos por partes. Con respecto a CAF, ¿no? Uno de los que están en la parte de investigación de CAF aplicando inteligencia artificial, le tengo mucho cariño, se llama Ander Aramburu y hizo la tesis doctoral conmigo. Entonces, quiero decir, sé algo de su trabajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que precisamente con todo el tema de análisis de datos, o sea, en un tren ahora mismo tú tienes un montón de sensores. Y entonces, gracias a esos sensores, si los combinas adecuadamente, puedes hacer mantenimiento predictivo. Saber que este tren se está estropeando y qué es lo que se está estropeando y por qué. Puedes hacer un montón de modelos que te facilitan el mejorar la construcción de los trenes. Entonces,
la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, en ese caso sobre todo de análisis de datos, ¿no? Es decir, de buscar todos esos sensores que tienes y ver cómo extraer información relevante que te hacen que el tren funcione mejor o indicar pues un mantenimiento o cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, Adif hace cosas parecidas también en el mantenimiento de las vías, ¿de acuerdo? Para intentar, bueno, ahora mismo están pasando cosas, pero bueno, también se pueden hacer utilizando datos, mejorar. Entonces, la inteligencia artificial, el análisis de los datos y también con inteligencia artificial facilita mucho las mejoras en el trabajo. Por otro lado, el tema de la regulación europea, hay una ley de diciembre del 2023 y después que se concretó en un reglamento de marzo de 2024 del que hablaré mañana, ¿vale? Entonces, por otro lado, lo de la masa aborregada, ¿no? Esto nos puede llevar lejos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que esto no es una culpa de la inteligencia artificial, sino una culpa de las redes sociales. Las redes sociales ahora mismo han provocado una polarización. Entonces, esa polarización hace que uno tenga opiniones mucho más crispadas que las que tendría si no existieran las redes sociales. Además, las redes sociales te dan lo que pides. Si uno pregunta a Google sobre un tema, la respuesta que te da a ti es distinta que la que le da a otra persona. Entonces, te reafirmas. O sea, pero ¿cómo es posible que toda esta gente no se dé cuenta de todo lo que está ocurriendo? Dices, ¿por qué es que no se lo han dicho? Es que te lo han dicho a ti y solo a ti. A ellos les dicen otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como uno consume la información que le interesa, uno se va reafirmando sus opiniones. Entonces, en mi opinión, el hecho de la manipulación de las masas creo que es más una cuestión de las redes sociales que el tema de la inteligencia artificial. Pero, como os contaré mañana, utilizando inteligencia artificial, antes he dicho, hoy por hoy es indistinguible un texto generado por ChatGPT 4o de un texto generado por una persona. Con la diferencia, lo que habéis comentado, qué rápido lo hace. Con la diferencia de que tú puedes generar tweets o tú puedes generar noticias a una velocidad mucho mayor que las personas. Y puedes generar un estado de opinión con gran facilidad. Entonces, sí, efectivamente. De todo esto, de todo el tema de manipulación de las personas, utilizando redes neuronales, utilizando inteligencia artificial, hablaré algo mañana también. Entonces, cómo se hace, ya me han advertido, ¿no?, que me ande con cuidado, ¿no? Porque, claro, fundamentos técnicos de la inteligencia artificial generativa, o sea, ¿qué es lo que hay ahí dentro? ¿No? ¿Qué es lo que hay dentro de ChatGPT? ¿Qué es lo que hay dentro de cada uno de los chatbots que he visto? Bueno, así como resumen, lo que hay dentro es muy complicado, ¿vale? Desde el punto de vista matemático es muy complicado, con metodologías que no se han descubierto hasta hace muy poquito, ¿vale? Entonces, bueno, me han preguntado antes, no sé si os acordáis, que me había preguntado por las redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes, los transformers, que es lo que había comentado antes Iván al entrar a preguntar, ¿no? No me voy a meter, estos son las redes neuronales, ¿no?, que antes he intentado medio explicarlas, pero no me voy a meter aquí demasiado, ¿de acuerdo? Demasiado no me voy a meter en absoluto, ¿vale? Entonces, pues las redes neuronales, después tenemos las redes neuronales recurrentes y los transformers que tienen Este de aquí es una imagen del artículo ese que he mencionado antes de Attention is All You Need, explicando cómo funcionan los transformers. Entonces, hay una cuestión. El entrenamiento de las redes neuronales, a ver si consigo explicar esto. Antes he dicho, ¿cuántos parámetros tiene ChatGPT?
más o menos 2 millones de millones, ¿vale? 2 billones españoles, ¿no? Para los ingleses, un billón son 1000 millones. Para nosotros, un billón son 1 millón de millones, ¿no? Bueno, pues el número de parámetros que tiene ChatGPT es alrededor de 2 billones de parámetros. Tenemos que ajustar cada uno de esos parámetros. ¿Cómo los ajustamos? Bueno, pues hay que ajustar los parámetros de tal forma que cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, te responda algo adecuado. ¿De acuerdo? Algo que te parece interesante. Claro, con las redes neuronales que contó ayer Raquel, eso es fácil. ¿Cuándo está bien empleado? Si tú le pones una foto de un perro y te dice que hay un perro, pues ha acertado. Y si le pones una foto de un perro y te dice que hay un gato, pues se ha equivocado. Ajusta los parámetros para que salga un perro. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes claro qué es lo que quieres que te devuelva la red neuronal y tú puedes ajustar los parámetros para que te dé lo que quieres. En el caso de las redes generativas, de la inteligencia artificial generativa, no sabes qué quieres. Y es mucho más difícil de entrenar. ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo sabes que es una buena respuesta o una mala respuesta? Perdón, ¿cómo sabe el ordenador que es una buena respuesta o una mala respuesta? No es nada fácil. ¿Me explico? O sea, ¿por qué lo que nos ha dicho antes de Tianmen está bien o está mal? ¿Cómo sabe el ordenador si tú quieres una historia más o menos hilvanada en plan artículo enciclopédico o tú lo que quieres es una historia utilizando bullets, ¿no? O sea, poniendo... ¿cómo sabes si la historia está bien hecha? No lo sabes. Entonces, entrenar, ¿cómo sabes si una imagen es buena o mala? No lo sabes. Entonces, el entrenamiento de las redes, el entrenamiento de la inteligencia artificial generativa es todo un reto. Es muchísimo más difícil que el entrenamiento de las redes estándar. Porque en las redes estándar sabes lo que quieres. Tú sabes que con estas entradas quieres estas salidas. Con la inteligencia artificial generativa no sabes lo que quieres. Tú quieres estas entradas y cuéntame. Y el que lo que me cuentes esté bien o está mal, no lo sabes. Cuando he dicho que es un reto, eso no significa que no esté controlado, porque de hecho la respuesta está bien. Cuando le hemos pedido que nos cuente la historia de Tiananmen, lo ha dicho bien. Entonces, lo que estoy diciendo es que es un reto y que es mucho más difícil que con la inteligencia artificial normal. Pero se consigue. Y de hecho los resultados ahí están. O sea, genera imágenes, texto y vídeos que están muy bien. O sea, ¿cómo sabe la inteligencia artificial que la sincronización de los movimientos de mi boca están bien con respecto al sonido que iba generando? ¿Cómo lo sabe? Pues no es sencillo. O sea, lo que quiero decir con esto es que es un reto, pero ese reto está resuelto. Vamos, está resolviéndose. Continuamos. ¿Quiénes lo hacen? ¿No? O sea, ¿quiénes son los mandamases en esto de la inteligencia artificial? Entonces, bueno, aquí tengo algunas empresas. Entonces, la primera de todas, OpenAI. Entonces, esta empresa, la de Sam Altman, es la dueña de ChatGPT. Han sido los primeros y son los mejores, ¿no? Son los mejores. El mejor chatbot de todos los que hay es ChatGPT. Después veremos el por qué hago una afirmación así de rotunda, ¿no? Entonces son los pioneros los que lo hicieron y además son los primeros y los que han golpeado más fuerte. Después está Google y todo su departamento de DeepMind. Google tiene una inteligencia artificial que se llama Gemini, que es buenísima. Probablemente es mejor que ChatGPT en castellano. O sea, Gemini Pro, si las preguntas se las haces en castellano, probablemente te responde mejor que ChatGPT. Si preguntas en inglés, ChatGPT es mejor que Gemini. Bueno, DeepMind es la división de Google que se dedica a estos campos.
Después, Anthropic. Anthropic es la segunda empresa que se creó justo después de OpenAI para ChatGPT, y tienen su chatbot, se llama Claude. Ellos insisten mucho en la privacidad, ¿no? En que los datos que están en unos servidores súper seguros y tal, pero bueno, hasta que unos hackers los revienten, ¿no? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor efectivamente son muy seguros, ¿no? Después hay otras empresas, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Mistral, que son franceses, otra Hugging Face, que es interesantísima para los que nos dedicamos a desarrollar software, etcétera. Voy a hablar de... entonces, Hugging Face, digamos, es una página web en la que si quieres hacer tu propia inteligencia artificial, te la puedes descargar, instalar en tu ordenador y tener tu ordenador funcionando con una inteligencia artificial sin necesidad de acudir a los servidores de ChatGPT. ¿Cuál es la diferencia? Que tu ordenador no es su ordenador y tu inteligencia artificial no es su inteligencia artificial. Es mucho peor. No hay color. No hay color. Pero hay algunos campos en los cuales, por ejemplo, si tú quieres hacer un asistente virtual para motos eléctricas, como he comentado antes, esto es una buena opción. Porque tú no quieres que tu chatbot sepa de todo. Quieres que sepa de motos eléctricas. Y entonces a lo mejor una inteligencia artificial un poco más pequeña, que no sepa nada de la plaza de Tiananmen, te vale. ¿De acuerdo? Entonces, para este tipo de aplicaciones viene fenomenal. Y Hugging Face es un sitio donde tienes todo perfectamente clasificado y puedes pasar de tenerlo ahí a tener un ejemplo funcionando con lo que tú quieres de forma rápida. ¿Quién es el mejor? ¿No? ¿Cuál es el que mejor funciona de todos ellos? Bueno, entonces, esto se hicieron... Esto que aparece aquí, la línea negra, es qué tal funciona una persona en distintas tareas, ¿vale? Las tareas son las que aparecen aquí, ¿vale? Cola, SST2, MRPC, tal, no sé qué. Y el Glue Score es una combinación de cada una de esas tareas. Y esto es una línea de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo las últimas versiones de inteligencia artificial, bueno, últimas no, esto es de 2020, Extralat, tal, Ensemble, tal. Esto es de hace tiempo. Esto es de hace tiempo. Entonces, según el score este de Glue, ya hay muchas tareas en las que las inteligencias artificiales de hace 2 o 3 años lo hacían mejor que las personas. De hecho, han sacado un score distinto a Glue que se llama Superglue, un score distinto a Glue que es más difícil, que supone un mayor reto para las inteligencias artificiales. Entonces, ¿quién es la mejor? Bueno, pues aquí hay esto que he puesto aquí, esa lista que he puesto ahí, es una página web que tiene un ranking de cuáles son las mejores inteligencias artificiales. ¿Qué es lo que ocurre? Antes he dicho que es muy difícil saber quién es mejor. O sea, ¿qué es mejor, este texto o este texto? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? En esta página web uno puede hacer una pregunta y esa pregunta, la página web la envía a 2 bots, a 2 chatbots diferentes. Los dos tienen la respuesta y tú votas la que más te gusta, sin saber quiénes son esos chatbots. ¿De acuerdo? Y en función de cuál es la que más te gusta, se hace una puntuación como la que he dicho antes del ajedrez, la de Elo, para ver cuál es el mejor. Entonces, ahora mismo, el mejor es ChatGPT 4o, ¿de acuerdo? Es el mejor de todos. Y el siguiente es Gemini, que está un poquito por debajo, pero como veis la diferencia tampoco es grande. Gemini Pro, estos son los modelos de Google,
Gemini es de Google. Después la siguiente es GPT-4 Turbo, que son la anterior evolución de ChatGPT, y más abajo hay otros. ¿De acuerdo? Esto es, si lo medidos por personas, que decide saber cuál de los dos son mejores. Se puede utilizar también estos que son medidas tipificadas, ¿no? Exámenes que se ponen a los bachilleres en Estados Unidos. Pues esos exámenes se les pone a estas inteligencias. Entonces, haciendo eso, tenemos también a ChatGPT el primero. Lo que ocurre, ahí no está ChatGPT 4 porque sin más no llegó, si os fijáis aquí, no le han llegado a pasar este test, ¿de acuerdo? Pero si se lo hubieran pasado seguramente lo hubiera hecho muy bien. Y en el MMLU, de nuevo, el mejor es ChatGPT. El segundo es Claude Opus, que es la versión, que es el de Anthropic. Ahora Claude ha sacado una versión nueva que es la versión 3.5 en lugar de la versión 3. Esta presentación, la presentación que he hecho, me basó en un esquema que me hizo Claude, la versión 3.5. Vale, continúo entonces. Vale, entonces ChatGPT, este es el mejor, ¿vale? O sea, hoy por hoy ChatGPT es el mejor de todos los chatbots que hay. Paso rápido. Llama, de Meta. Entonces, Meta, ¿no?, la empresa de Facebook y estas cosas, WhatsApp, desarrolló su propia inteligencia artificial que se llama Llama 2 en concreto. Perdóname. Zuckerberg, sí. Entonces, Llama 2 es ahora mismo de los sistemas que te puedes descargar a tu ordenador, el mejor. El resto son propietarios. O sea, ChatGPT no te lo puedes descargar. Gemini no te lo puedes descargar. El resto no te lo puedes descargar. Llama sí te lo puedes descargar. De los que te puedes descargar y crear tu propia inteligencia artificial con tus servidores que no van a preguntar datos a Internet, que no necesitan enviar tus datos a Internet, Llama es el mejor. Mistral. Entonces, Mistral es una empresa francesa. Es el mejor, el único de los europeos, ¿no? Entonces, Mistral es una startup francesa y tiene un desarrollo bastante digno. O sea, la inteligencia artificial de Mistral es bastante buena. Ha habido momentos cuando salió, golpeó fuerte porque salió con un ranking bastante bueno en la capacidad en esos test que he puesto antes. Lo que pasa es que el resto van mejorando y ellos no han mejorado, ¿no? Entonces, desde luego, Mistral es el mejor de los europeos. Después, GLM4, este es el mejor en chino, ¿no? O sea, los chinos también tienen, ¿no? Y este GLM4 es el mejor de todos los que hay en chino, ¿no? Probablemente la inteligencia artificial en chino nos dé más igual, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay 1.400 millones de chinos, ¿no?, que no les da tan igual como a nosotros, ¿no? Y entonces es un desarrollo propio suyo. El mejor en español probablemente sea Gemini, el de Google, ¿vale? El mejor de cuando las preguntas son en castellano, ¿no? Y además Gemini es casi tan bueno como ChatGPT. O sea, antes en el ranking que hemos visto aparecía el segundo, y si la pregunta es en castellano supera a ChatGPT. Después Claude, el de Anthropic, es el único que ha destronado a ChatGPT en algún momento. O sea, Anthropic Opus, Claude Opus, que fue una versión que salió, cuando salió tenía mejor ranking que ChatGPT. Después, cuando ChatGPT ha sacado la 4 y la 4o, los ha adelantado, ¿de acuerdo? Pero es el único que le ha quitado, por decirlo así, el cetro de campeón a ChatGPT en algún momento, Claude. Y bueno, Bloom, que es similar a Llama, o sea, te lo puedes descargar, pero es difícil trabajar con él.
Y bueno, y ya está. Y ya por último, ¿qué retos tenemos, no? Entonces, lo que da la impresión es, hasta ahora los modelos lo que han hecho es volverse más y más grandes, ¿no? Con más y más parámetros. Da la impresión de que se pueden hacer desarrollos en los que consigas tener resultados igual de buenos, pero con muchos menos parámetros. Y por tanto, con muchísimo menos gasto para entrenar el modelo. Y ahora mismo hay todo un campo que intenta llevar la inteligencia artificial a los móviles, sin conexión a Internet, para que tus datos no lleguen a los servidores de Microsoft, a los servidores de OpenAI o lo que sea. Después, da la impresión de que cada vez son mejores, ¿no? Y que lo que antes parecía un sueño, vamos, y parecía increíble, que era los sistemas multimodales, es decir, que te dieran texto, música, vídeo, imágenes, pues eso ahora mismo cada vez se está haciendo más, ¿no? Y después, bueno, yo me dedico a la medicina personalizada y entonces ahí también hay bastantes campos, o sea, ver cuál es el fármaco más adecuado para una persona o incluso diseñar un nuevo fármaco específico para este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas se puede utilizar también la inteligencia artificial. Todo el tema ético lo veremos mañana, pero es obvio que ahora mismo, si la inteligencia artificial, los archivos que genera, por ejemplo, los textos que generan, no se pueden distinguir de los que genera una persona, obviamente tenemos un problema ético, porque podemos simular con una inteligencia artificial lo que haría o diría una persona. Y eso es algo interesante, ¿no? Y después es importante este tipo de cursos, ¿no? El entender mejor en qué consiste la inteligencia artificial y cuáles son los límites que tenemos, ¿no? Y yo creo que nada más, ¿no? Total, ¿no? Que esto va rápido. O sea, a mí, que trabajo en esto, me dicen noviembre de 2022, me dicen en enero de 2022 que ahora mismo, 2 años después, cómo íbamos a estar, y no me lo creía. No me lo creía, no me lo hubiera creído. Y trabajo en este campo. Sí. Entonces, esto va muy rápido. Implica muchos desafíos éticos que veremos mañana. Y después, antes habéis comentado, se me ocurren muchísimas cosas donde esto se podría aplicar. Entonces, es un momento de gente creativa. Ahora mismo hay un montón de nuevas empresas que lo que están haciendo es pensar, vamos a ver, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial generativa para crear un producto que facilite el trabajo a otras empresas o a otras personas? Entonces es un momento en que la creatividad está a flor de piel, ¿no? El tener buenas ideas de aplicaciones puede dar oportunidades de negocio muy fuertes, ¿no? Y después, en mi caso al menos, la inteligencia artificial generativa es algo que a mí me ayuda muchísimo en el día a día, en cómo trabajar, en cómo investigo. Ahora mismo mi investigación es mucho más eficiente, tardo mucho menos en desarrollar las cosas, en escribir las cosas, en demostrar teoremas con la inteligencia artificial. Y nada más.